Hola, buenas tardes. Estamos arrancando la tercera mesa de la jornada, de esta jornada tan intensa del sábado. Esta mesa va a tratar sobre el tema de ruralidad y cómo afrontar la hiperintensificación que se está viviendo en lo rural. Y para ello, pues tenemos aquí a Manu, que viene desde Fraguas a contarnos cómo están viviendo allí la situación en ese pueblo ocupado. Y Ramón desde Burullosa, en Asturias, con su proyecto de bosque comestible. Mi nombre es Jorge y bueno, os contaré también mi proyecto en el Valle del Ambroz, en Cáceres. Quería empezar un poco, como lo ha comentado antes Hanna, creo que puede ser interesante, no lo tenía preparado, pero creo que puede ser interesante. Hay un estudio bastante reciente hecho por gente del CSIC. Además, esta mañana se ha hablado mucho sobre el tema de la ciencia pagada y la ciencia independiente. Por suerte, por fortuna, tenemos ciencia estatal que está financiada por el Estado, pero a día de hoy se hacen cosas bastante interesantes dentro del CSIC. Es el caso de son dos antropólogas que lo que han hecho es darle una mirada renovada a la sociedad castreña, a las sociedades prerromanas. Lo comento porque Hanna ha hablado, ¿no?, sobre esa necesidad a lo mejor a veces de recuperar las raíces y de volver a valorar lo que tenemos, y sobre todo desde el punto de vista que para saber dónde estamos es necesario conocer la historia, y hay veces que la historia nos puede esconder fórmulas, ¿no?, para reencontrar el camino si lo queremos cambiar. Parto del hecho de que estamos en un momento de cambio, en un momento en el que las cosas van a cambiar, lo queramos o no, y que tenemos que construir entre todas y entre todos ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, estas dos investigadoras lo que recuperan en esa franja que veis ahí marcada en rosáceo, pero que yo la expandiría porque yo leo este texto y precisamente me estoy dando cuenta que hay el mismo diseño de poblamiento en la zona en la que yo estoy, que es el Valle del Ambroz, está más abajo. La parte sur, ahí está Zamora, luego viene Salamanca, el sur de Salamanca, en la frontera con Cáceres. Entonces, bastante más abajo, ese modelo de poblamiento que plantean aquí para esta región noroeste se cumple. La cuestión es que la zona oeste mantuvo sistemas de ocupación del territorio muy ancestrales, o sea, muy incluso conectando con la tradición neolítica, de asentamientos muy, muy pequeños. Eso además tiene sentido porque los antropólogos nos dicen que tenemos un umbral más allá del cual no tenemos capacidad para empatizar con todas las personas que nos rodean, ¿no? Hablan de un número entre 200 y 300 personas, que serían las cuales nosotros tenemos esa capacidad de conocerlas, reconocernos en ellas, empatizar, compartir, etcétera. Por encima de ese número se generan conflictos y se tienen que resolver teniendo que haber una mediación, no habiendo una resolución directa. Entonces, estos asentamientos que se extendieron por todo el territorio ocuparon nichos que nos sorprenderían, ¿no? O sea, en Cáceres hay asentamientos a 1.500 metros de altura, 1.700 metros de altura. Probablemente no estarían habitados todo el año, serían asentamientos que serían bastante nómadas, pero hay restos de un asentamiento, incluso fortificado, porque bueno, en el siglo II y III se les empieza a ir la olla por alguna razón, los historiadores no se ponen de acuerdo y empiezan a hacer muros y murallas por todos lados. Hasta ese momento no había habido una conflictividad muy, muy grande que hubiese generado esa necesidad, pero a partir del siglo II y III antes de Cristo se ponen a construir murallas a lo loco. En cierto modo, la herencia que recibimos son esos muros de piedra que sujetan la tierra en zonas de montaña, que son un legado que han sido un legado para muchas generaciones, ¿no? Pero bueno, es curioso que luego venga el Imperio Romano y que de algún modo el Imperio Romano fuerce a todas estas comunidades a cambiar completamente su forma de vida. Entonces, bueno, lo traigo por el hecho de lo que hablábamos antes, de que el modelo rural, tal y como lo conocemos, es una herencia o es un desarrollo posterior en el que, de algún modo, todos esos núcleos que estaban mucho más extendidos por el territorio, que ocupaban nichos mucho más dispersos, se concentran en poblaciones, con lo cual se concentra esa población y se empiezan a generar esos conflictos, o se empiezan a aumentar esa conflictividad. Algo que puede interesar incluso a Roma en un momento, sobre todo
lo hace desde el punto de vista para cobrar impuestos. Si tienes mucha gente diseminada por el territorio, cobrar los impuestos no es viable, pero si la tienes concentrada es más sencillo. Ese modelo que cuando colapsa el Imperio Romano da pie y da paso al modelo feudal que generan esos grandes latifundios, que luego dan origen a los señores feudales, etcétera. Entonces, bueno, lo traigo como... Sería a lo mejor el fundamento también de que la gente piense en un diseño de ecoaldeas como una alternativa. Yo creo que la ecoaldea, a lo mejor tal y como la hemos construido aquí en Europa, porque sí que hay ecoaldeas funcionando muy bien en Sudamérica y en otros sitios, pero aquí en Europa no han acabado de cuajar, salvo la CABE en la península y poquitas más por Europa. Necesita todavía mucho trabajo, ¿no? Y necesita una adaptación a la realidad que tenemos, pero sí que, bueno, pues tiene sentido con otras respuestas que hemos hecho ante el aprovechamiento del territorio, la convivencia entre nosotros, la convivencia con la naturaleza. Es curioso, este modo de convivencia estaba en relativo equilibrio con el lobo, con el oso y con otros depredadores. Convivían con ellos, los cazaban, los controlaban cuando había excesos, pero estuvieron conviviendo miles de años sin aparente destrucción mutua, cuando precisamente más ocupado estaba el territorio, más disperso estábamos en el territorio. Entonces algo estaban haciendo bien con respecto al tema de por la mañana, de la biodiversidad, etcétera. Bueno, si queréis, esto como arranque, presentáis vosotros vuestra realidad y vamos luego abriendo el debate, ¿os parece? Bueno, lo primero decir que iban a haber venido 2 compas de Fraguas que al final están trabajando y no han podido venir, así que me ha tocado a mí. Y bueno, como que también orientar para... Como que yo siento que a veces hablamos todo el rato de Fraguas y como que más que contar el discurso a lo mejor muy sedimentado que contamos siempre, pues como que lo que interesa más es que pues vuestras dudas y no sé, como que más que hablar yo, como que preguntéis los aspectos que más os interesen. Y bueno, no sé, como yo creo que Fraguas es un proyecto como que es a lo mejor de los últimos de una cadena de proyectos de ocupación rural que tiene una historia que se inició con proyectos como ha mencionado él, que como la CABE o proyectos por el norte de España, que muchas veces la historia de la ocupación rural viene del movimiento Ocupa de la Ciudad, que en un momento decide aplicar algunas de sus ideas pues a la autogestión rural, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el caso de la CABE era gente que venía del movimiento de objeción de conciencia, que una vez que consiguieron que la mili se acabase, pues se fueron a ocupar al campo. Y bueno, yo creo que sí que hay muchos ejemplos, a veces que tienen muy poco, no son conocidos fuera, pero como que sí que hay bastantes ejemplos de proyectos de ocupación rural que están funcionando bastante bien. Sobre todo en el norte de España, pues hay valles enteros como en Cataluña, sobre todo en Navarra y Aragón, que están funcionando bastante bien. Y bueno, entonces y también allí, pues a lo mejor el momento histórico de conflicto con las autoridades lo tuvieron antes. Nosotros el momento de conflicto en Guadalajara con las autoridades lo estamos teniendo ahora y por eso Fraguas es tristemente famoso. Pero bueno, eso, no sé, como introducción yo creo que luego hablamos más. Vale, pues yo me llamo Ramón, estamos en Burullosa, en Asturias. A mí hay 2 cosas que siempre echo de menos en este tipo de reuniones, que es, o encuentros. A mí me gusta más el encuentro que el debate o cualquier otro término para explicar esto. Pero lo que siempre suelo echar de menos es el tema espiritual. O sea, creo que hay una componente espiritual que es una de las necesidades que tenemos como seres humanos y que normalmente no solemos atender en estos encuentros. Y a mí me gusta hacer hincapié en eso. Si veis la necesidad de tirar por ahí, pues encantado. Y también prefiero este formato de, pues no sé,
A ver si os surge alguna idea o queréis que os aclare algo de lo que estamos haciendo, que es simplemente pues plantar árboles y intentar sacar adelante eso, pues una forma de vida diferente. Y yo creo que ahí ya está. Ya está. ¿Tenéis alguna pregunta para ellos? Sí. Dime. ¿Le podéis pasar un micro? Plantar árboles y cagar. No, sí, yo hago caca. No, a ver, nosotros empezamos plantando en el año 2009 algo que creíamos que iba a ser muy permacultural y tal, o sea, como un bosque de alimentos, un bosque comestible, pero luego pues te vas dando cuenta de que las cosas pues, o sea, a ver, lo normal es, para mí el objetivo es no llegar. Igual que hay personas que se centran en imponer mediante el uso de la magia negra, o sea, carbón y petróleo, su idea de cómo tiene que ser el territorio, pues yo creo que si te atas una mano a la espalda en el sentido de que renuncias a esa parte de la magia negra y decides acercarte al medio solo con magia verde, pues entonces tienes la oportunidad, por lo menos, de no dañar. Entonces, la importancia personal baja mucho porque te das cuenta, o sea, quiero decirte que vas al campo, lo bueno que tiene la permacultura es que tú vas al campo con la idea que vas a hacer un diseño que va a ser muy guay y entonces eso va a funcionar y tal, ese rollo, ¿no? Entonces, el no hacer, que sería el rollo de Fukuoka, así de budismo mahayana y tal, pues eso es para maestros. Entonces, así para gente así más normal, más pedestre, pues yo creo que viene muy bien el no llegar. El no llegar es que te coges una finca muy grande, que no llegues. O sea, que no puedes hacerlo todo, como no te da tiempo, porque tus horas son limitadas, entonces no llegas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que las cosas pasan. Entonces dices, joder, pero si las cosas pasan y yo no he hecho nada y mira cómo está esto, joder, qué guay, tal, ¿no? Entonces te das cuenta, entonces empiezas a descubrir. Entonces, ¿qué es lo que, si la pregunta es ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos lo que podemos, pero sobre todo no llegar. Esa es mi respuesta. Bueno, yo voy a intentar también hablar de lo que estoy trabajando yo. Yo sé que Ramón también está haciendo de cosas, entonces, bueno, poco por... lo tuve que preparar para el otro día, así que lo voy a aprovechar. Es una presentación. Son cultivos agroforestales, ¿no? El diseño de un cultivo agroforestal al final es tratar de mimetizar la naturaleza lo máximo posible y intentar hacer las cosas de otra manera y al mismo tiempo hacerlas productivas. Hay muchos tipos de cultivo agroforestal, según las asociaciones que se utilicen hay infinidad de diseños. En cada zona se va a adaptar a un manejo o a otro. Está lógicamente también el manejo agropastoril, que sería con ganadería, o el agrosilvopastoril, que sería mezclando los tres, ¿no? La agricultura, la arboricultura y la ganadería. ¿Por qué? Porque al final el problema, yo vengo de la comarca, o tengo cerca la comarca del Jerte, el problema que experimentamos en todas estas zonas es que la hiperintensificación nos lleva a solamente explotar el espacio en función de un cultivo, y esto empobrece no solamente a las poblaciones, no solamente a nuestra cultura, sino que empobrece también a los ecosistemas. Entonces, bueno, esto es un cultivo agroforestal que hay en Francia, es un cultivo de lavanda con árboles, filas de árboles, y se aprovecha el espacio entre medias hasta que esos árboles alcanzan para sombrear, cultivando la lavanda, que es un cultivo anual. Entonces combinas un cultivo en el que la producción es a medio y largo plazo con uno en el que la producción es inmediata. El fundamento es el ecotono. El ecotono es que cuando dos ecosistemas se conectan, aumenta la biodiversidad. Ese es el principio básico. No solamente aumenta la biodiversidad, sino que también los flujos
y el reciclado de la energía, el agua y los nutrientes. ¿Por qué? Porque, claro, cuando se conectan dos ecosistemas me refiero a un pastizal y un... Bueno, aquí están 3 ejemplos, ¿no? Un pastizal y un seto sería un ecotono, ese espacio de conexión. Un cultivo intercalado de hortícolas con frutales o con un seto sería otro ecotono. Y, evidentemente, el ecotono más biodiverso que mejor aprovecha los recursos es un bosque maduro en los que hay el estrato primario, secundario y terciario. Esa imagen representa un bosque maduro. Como veis, hay estratos de diferente altura, hay espacios en los que ha habido una caída de un árbol que ha generado la oportunidad para que el bosque primario y secundario o las pioneras ocupen ese espacio, con lo cual hay continuos ecotonos. Todo el espacio es un ecotono continuo. La agricultura original, el comienzo de la agricultura, el neolítico principalmente, que fue cuando más comenzamos a modificar los ecosistemas, se fundamenta en este modelo. O sea, las huertas más ancestrales, por decirlo de alguna manera, combinan cultivos de hortícola con frutales, bordeando frutales de todo tipo, generalmente incluso frutales que no necesitan manejo, como el castaño, el nogal, el avellano, árboles que son resistentes por sí. Entonces, bueno, yo me fijo en ese diseño en el pueblo en el que resido, en el Cerro, en el cual pues todavía se mantiene esa agricultura, todavía la encuentran. Las huertas de los paisanos están rodeadas de castaños y de nogales y de avellanos y de almendros, y la trato de traer al diseño del cultivo agroforestal. Y entonces, bueno, al final lo que hacemos es simplificar un poco el diseño de una selva o de un bosque maduro en el que hay mucha biodiversidad. Lo vamos simplificando. Este sería el diseño típico de un cultivo agroforestal de cafetal. El café se cultiva en semisombra y luego hay árboles forestales que se cultivan, como la teca y otros muchos de clima tropical, que se cultivan a ciclos más largos. Lo bueno es que estos árboles de estrato primario están adaptados a seguir produciendo en semisombra. En el caso del cafetal, hasta un 70% de sombreado puede recibir. Este sería un diseño agroforestal más simplificado, en el que hay 2 elementos con los que se juegan y, evidentemente, arriba tendríamos el monocultivo forestal. Vale, entonces yo trabajo intentando recuperar esa utilización de esas especies, que tiene mucho sentido. Las traigo, pero a un diseño de una finca, y empiezo con el nogal. El nogal es un árbol de bosque terciario y, por lo tanto, puede llegar a alcanzar hasta unos 25 metros de altura. Esto lo puse porque, bueno, me lo pedía. Este es el primer verde de un nogal, el segundo verde de un nogal, el tercer verde de un nogal. Lo hice para la presentación para los chavales que venían de la universidad, y este sería un nogal con 4 verdes, o sea, 4 brotes una vez que lo has trasplantado. Dale, por favor. Lógicamente, ¿por qué hago el diseño agroforestal? En principio empiezo poniendo nogales, pero cuando empiezo a observar las huertas en el pueblo, pues me doy cuenta de esa asociación y digo, joder, estoy desaprovechando completamente el espacio. Voy a hacer otro cultivo entre medias, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que el nogal tarda en entrar en producción 5 o 10 años. Pero es que además va a tardar, al marco de siembra que normalmente se pone, que son 9 o 10 metros, entre 15 y 20 años en ocupar ese espacio. Con lo cual, hay un periodo de tiempo muy largo que ese espacio intermedio, evidentemente la naturaleza la aprovecha, pero el aprovechamiento directo que hago yo, pues no, porque no estoy metiendo ganado para comer el pasto, y lo que me interesa es sacar producción, ¿no? Sin embargo, el nogal pues tiene unos pros maravillosos, y es que la producción dura 40 años o más, es un fruto de fácil conservación, es un fruto seco, y bueno, respecto al tema de precios, que son más estables por ser un árbol de... Pasa a la siguiente, es la finca con nogales. Me doy cuenta de una primera asociación, y es con el avellano. El avellano es un árbol de bosque primario, por lo tanto que alcanza 6-8 metros de altura, y lo que me doy cuenta es que además el sistema radicular del avellano se reparte muy superficialmente, se queda en la superficie, mientras que el nogal penetra en profundidad, tiene una raíz pivotante muy fuerte, aunque también ocupa el espacio superficial,
pero sin embargo no van a competir. En ningún momento van a llegar a competir cada uno va a ocupar su nicho y no va a haber problemas. Esa es la finca sembrada el primer año que puse los avellanos. Estos avellanos están recién brotados, los nogales están en su segundo verde. Pasa a la siguiente. Y esta es la finca este año de brotación. Como veis, los avellanos tienen un crecimiento muy rápido, ya están prácticamente todos en los 2 metros. El nogal sigue creciendo a un ritmo más despacio, y mientras los avellanos ya están empezando a dar avellanas, el año pasado ya dieron las primeras, el nogal todavía no está empezando a producir. Entonces, bueno, es una forma un poco de amortiguar el proceso de espera que implica hacer una plantación de un solo árbol, o aunque pongamos varios, de porte forestal. Vale, entonces por eso, simplemente con la asociación del avellano, pues solventamos en parte la lenta entrada en producción y el espacio desaprovechado durante esos años. Pasa a la siguiente, por favor. Luego trabajo con el castaño también, es una zona muy castañera. Lo hablábamos esta mañana, la economía del castaño ha sido una economía que ha sostenido a las poblaciones. Bueno, se consideraba que el castaño lo habían traído los romanos, lo cual ha sido desmontado por investigaciones científicas que han descubierto polen del castaño mucho antes de que llegasen los romanos. La economía del castaño ha sido básica en la península ibérica y en muchas otras partes. Ha sido esencial. El castaño es un árbol estupendo por el fruto, por la madera, por todo. Se aprovecha absolutamente todo. Es un árbol melífero, con lo cual, bueno, pues para las abejas es magnífico. Y luego es un árbol que se injerta muy fácil. Es un árbol, cosa que el nogal es más delicado. Aquí veis, esto es un castaño ya de cierto diámetro que no estaba injertado y al que le he hecho un injerto de corona. Y este es el mismo injerto de corona un par de años después. Entonces, bueno, es muy sencillo el injerto de corona, y aparte injertar árboles de este calibre te permite el tener árboles rápidamente con castañas, ¿no? Y con castañas de calidad, cosa que en el caso del árbol tal cual lo tenía en la finca, no estaba injertado, no era una castaña que yo iba a poder comercializar a veces ni consumir, ¿no? Porque son castañitas pequeñas y no. Vale, estas son fotos con el marco de siembra. Esto es una finca que sembré este año con el avellano a 4 o 5 metros. Allá hay un castaño que no se ve bien porque está solamente el palo, ese castaño de ahí, pues está empezando a brotar. Con lo cual, por eso pongo castaño nogal con avellano, siguiendo ese mismo marco de siembra, 4 o 5 metros entre el avellano y 5 metros es lo ideal con respecto al árbol de bosque terciario. Otra imagen, otra de castaño. Y luego el último árbol con el que trabajo es el almendro. Otro árbol muy interesante, muy resistente. Es árbol melífero también. Es rápido en entrar en producción porque es de bosque secundario. Es algo más grande que el avellano, por eso hay que distanciarlo un poquito más. Y luego, como pasa con el avellano, el almendro tiene la foliación temprana, mientras que el castaño y el nogal son de foliación muy tardía. Esto permite que haya prácticamente 2 meses al año en el que el avellano o el almendro, aun estando en semisombra, reciban toda la luz solar hasta que el árbol de bosque terciario saca la hoja y sombrea por completo. Ese es un almendrito. Y bueno, eso es un poco lo que estoy haciendo allí. Desde un punto de vista, bueno, pues intentar recuperar esa, por un lado, la rentabilidad, intentar hacer rentable de lo que trabajas y de lo que vives, y del otro lado intentar hacerlo lo más acorde posible con la naturaleza, y hacerlo no solo no impactando con la naturaleza, sino al contrario. Trabajando con ese cotono realmente estamos beneficiando la biodiversidad. Bueno, sí que es verdad. ¿Puedes poner esta foto un momento? Aquí se ve perfectamente que hay, por poner un ejemplo sencillo, toda la vegetación que hay aquí seca, que la dejo que complete el ciclo, son cardillos y son plantas que están haciendo el proceso de descompactación del suelo. Esto es normal que suceda cuando ha habido sobrepastoreo, cuando una finca ha estado sobrepastoreada durante mucho tiempo.
Sin embargo, 2 años después, esa misma pradera ya está llena de gramíneas, ya está llena de tréboles, de leguminosas, con lo cual está habiendo una transición dentro del propio pastizal que está retroalimentando la cadena de biodiversidad, simplemente por el hecho de dejar el pasto crecer y no tocarlo. Entonces, bueno, son fotos de la finca, de broces y tal. Es un poco Luego, evidentemente, es una zona buena para el tema de la miel, para las abejas. Estoy poniendo enjambres. Y esta mañana que hemos hablado de custodia del territorio, que hemos hablado de esos árboles centenarios, ¿no?, que se talaban, esos robles. Realmente esos robles nodrizas son esenciales para el crecimiento del bosque. Los estudios en edafología lo están contrastando, ¿no?, que a través de las micorrizas ese roble concretamente va a facilitar el crecimiento de todos los avellanos y todos los castaños que están aquí. No se ven, pero están ahí. Con lo cual no se me ocurre cortarlo. O sea, para mí es un regalo tenerlo ahí. Está trabajando por mí, está compartiendo pues toda esa información que ha almacenado durante ese roble. Probablemente tenga algo más de 100 años. O sea, entre 2 personas lo abarcamos, pero vamos, toda esa información que tiene acumulada pues va a servir para el crecimiento del bosque alrededor y es, por lo tanto, muy necesario que se conserve. También dentro del proyecto pues le he dado esa vertiente de custodia del territorio. Trabajo con una asociación, con Tierra Sana. Bueno, formamos una asociación con Tierra Sana y estamos poniendo en marcha la custodia del territorio vinculada a la agricultura. La custodia nace, como nos contaba esta mañana Sandra y Rudy, más orientado al tema de conservación, de reforestación. Sin embargo, la estamos empezando a traer un poco también al tema de producción en ecológico con otra mentalidad. Diferenciar un poco lo que es el sello de ecológico, que es un rollo muy distinto de lo que es la agroecología o de lo que son los cultivos agroforestales o de lo que es la permacultura que hablaba antes Ramón. Y es interesante porque además ponemos en valor todos los elementos que hay presentes en la finca y los estamos defendiendo, y es una figura que tiene cierta entidad legal, aunque bueno, eso se lo puedan pasar por el forro de los cojones rápidamente en cualquier momento, pero está ahí, ¿no? Es una forma de proteger el territorio y de custodiarlo. Así que bueno, eso es lo que estoy haciendo, básicamente. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más, porque tampoco yo no sabía muy bien si había una tanda de preguntas que tenían como para la mesa preparadas, pero bueno, ya que no hay preguntas y luego tal, pues yo quiero contar solo 3 ideas que a lo mejor son las conclusiones que saco del tiempo que he estado yo viviendo por Fraguas y que entroncan un poco con lo que se ha estado hablando antes. No sé si me voy a repetir un poco, pero una es una reflexión más a gran escala sobre el conflicto de la despoblación, que ahora parece ser que está en boca de todo el mundo, de los políticos y tal. Y yo me he dado cuenta de que, bueno, que la única forma real para acabar con la despoblación es cambiar con el sistema alimentario que tenemos. Como que conectar despoblación con alimentación es algo que necesitamos hacerlo, y es un discurso que no está en boca de nadie, porque entender que el problema de la despoblación se basa en el sistema de alimentación agroindustrial que tenemos, ¿no? Escuchaba el otro día volviendo a Madrid desde Fraguas un podcast que 9 de cada 10 calorías de las que consumimos media en su producción el petróleo. Quiero decir, 9 de cada 10 calorías que comemos se producen gracias al petróleo. A eso me refiero cuando estamos en un sistema agroindustrial de producción del alimento. Entonces, como que por mucha política pública que se haga o por mucha inyección de dinero que se haga en lo rural, mientras no se cambie mientras haya una ciudad comiendo de una determinada forma, también relacionada con cómo se comen las ciudades, con el tiempo de cocinar en las ciudades, mientras haya una ciudad demandando un alimento de una forma, siempre va a necesitar un campo subalterno y va a necesitar
que no haya gente en ese campo para ver el modelo eso de campo subalterno de extractivista que se propone. Entonces es una idea a lanzar eso, que para empezar a pensar sobre repoblación, despoblación, conectarlo con la comida y el comer. Y luego también me gusta como que creo que tenemos que empezar a hablar muy fuerte desde los movimientos sociales de extractivismo aquí y ahora, como que a veces siento como que el discurso extractivista siempre hablamos como si estuviese en Latinoamérica, el extractivismo, como si no fuese una realidad de aquí y ahora, y es falso. Como han contado antes, del eucalipto, etcétera, etcétera, como que a veces sentimos que, como, ¿no? Y ahora ya me meto en fraguas, ¿no? Uno de los grandes que nos dicen, ¿no? Es que, coño, estáis en un parque natural, aquello, ¿no? Como que tenemos una mentalidad de que tenemos un modelo conservacionista de las áreas naturales, pero que es un discurso que a veces nos llega, pero que tenemos que desmontar radicalmente, ¿no? Lo que tenemos ahora mismo es en muchos casos, ¿no? Un modelo que del campo extractivista, ¿no? Traía un poco unas fotos para que veáis el Parque Natural de Fraguas, el Parque Natural de la Sierra Norte, lo que es. Son maquinaria, extracción de madera con maquinaria pesada, ¿no? Las leyes las actividades autorizables del Parque Natural de donde estamos nosotras, pues entre ellas están pasad las fotos si queréis, que se ve muy claro, ¿no? Pues entre las actividades autorizables de donde estamos está la minería, está la caza, están las extracciones de madera, se puede utilizar son actividades autorizables el uso de explosivos para etcétera, etcétera, ¿no? Como que todo eso, y sin embargo pues eso. Esa era la segunda idea, pues eso, como que empecemos a hablar de extractivismo aquí y ahora. No es algo que esté pasando en Hambat solo, está pasando aquí y ahora, y bueno, no sé, y poco más. Y luego sí, como que yo me gustaría, siempre me mola mucho que intentemos explorar. Sí, tenemos que volver al campo, porque para mí la última de las cuestiones que hay que cambiar, ¿no? Sí, volvemos al campo, y lo que hay que repensar la alimentación para cambiar ese sistema agroindustrial de producción de alimento, que es uno de los problemas. Y el otro problema de esa vuelta al campo, pues es indagar lo que decíamos antes de, sí, vamos a volver al campo, pero tenemos que hacerlo con unos modelos relacionales diferentes, porque también este sistema agroindustrial, este malo, ¿no? Del que siempre hablamos desde los movimientos sociales, se sustenta en la carencia de comunidad, en haber arrebatado la comunidad. Y eso nosotros en Fraguas es algo como que también nuestro estar allí somos incómodos, porque destapamos una realidad de lo que se hizo en los años 60 del tardofranquismo, que fue el periodo de industrialización de España y el periodo desarrollista, que el corredor del Lenares se industrializó, y eso significaba que se necesitaba mano de obra masculina para las fábricas, y todas las mujeres de estos pueblos a servir a las ciudades, ¿no? Son historias de vida que los antiguos habitantes de Fraguas nos cuentan, y que es muy palpable esa realidad, como y aquí lo conecto, ¿no? La gente que queremos generar comunidades intencionales, es muy interesante saber cómo se rompieron esas comunidades que existían, ¿no? La vida en Fraguas en los años 60 era dura. Vivir en el campo en aquellos años, no había luz, era duro, era precario. Había sistemas de género, de poder, jerarquías muy rígidas, la iglesia, etcétera, etcétera. No estamos negando nada de eso. Pero, a pesar de ello, en los años 60, que no hace tantísimo tiempo, hace muy poco realmente, los pueblos de la Sierra Norte de Guadalajara eran comunidades que vivían, que por obligación, por el abandono, vivían de lo que producían, y en tan solo 60 años
se rompe con esa soberanía territorial, esa capacidad de autoproducción de alimentos y esos vínculos comunitarios que me permitían la vida en ese momento. En tan solo 50 años se pasa de un sistema ecodependiente, que está de moda ahora el término, a un sistema mercado dependiente en las ciudades, ¿no? Y entonces, pues yo creo que si queremos revertir un poco y desandar ese camino, pues como que yo los aprendizajes que me saco es cambiar la forma en la que comemos, y si queremos volver, pero no de la forma que estábamos antes, pues también cambiar los sistemas relacionales, que a pesar de todo yo muchas veces veo que es lo que más cuesta, mucho más que a los proyectos de autogestión rural. Como que a mí hay veces que me da pena cuando escribo mails a gente de otros proyectos y de pronto me cuentan que se han disuelto, ¿no? Como que y muchísimos proyectos al final fracasamos porque no sabemos regenerar esos vínculos comunitarios, o no sabemos convivir eso, no en 200 personas, que es el límite grande, ¿no?, que dicen los antropólogos, pero los antropólogos dicen otro límite, que el número de personas de convivencia diarias está entre 6 y 12, y que a partir de esas 6 y 12 personas ya es difícil convivir, ¿no? Pues más difícil de convivir es si tienes al Estado reprimiendo y queriendo meterte en la cárcel, y más aún, ¿no?, como que... Pues eso, que hablemos de estas cosas. ¿Queréis preguntar algo? Vale, bueno, pues yo me he quedado con la mosca tras la oreja con lo que has dicho de la espiritualidad, así que explícanoslo un poquito más, por favor. Pero, y también, porque bueno, no sé, yo creo que la espiritualidad es muy importante para enfrentarnos a los retos ambientales, pero también veo el problema material, ¿no? La gente realmente es capaz de vivir de la permacultura. ¿No se convierte todo en demasiada espiritualidad y luego resulta que no da de comer? ¿O? Bueno, yo te cuento un poco mi experiencia. Esta tarde una chica aquí decía, no sé su nombre, pero decía algo así como que la tierra te transforma. Y yo creo que eso es la clave. O sea, la clave para mí, el empezar con el bosque ha sido un proceso de transformación personal. Es decir, yo llegaba, voy a usar hablar de mí mismo, ¿no? Yo llegaba con una idea, con un diseño, pues eso, permacultura por un lado, bosque comestible, forestería análoga, todas estas cosas que son un marco teórico en el cual desenvuelves, pues voy a poner los árboles así, voy a hacer esto, voy a hacer tal. Es un poco, la permacultura tiene esa ventaja de que como te crees que vas a ser el director de orquesta, o lo que dicen un poco los sajones, el mayordomo, el mayor de la casa, ¿no?, el mayordomo, y luego al final... mi experiencia personal es que eso te va transformando a ti, y el verdadero transformado no es el territorio, sino tú como ser humano. Y entonces yo al final he acabado eligiendo el papel más bien de sirviente, es decir, de ponerme al servicio de ese territorio que amas como amaba Hannah, porque te conviertes en lugareño. Esa es mi interpretación. Yo no sé si esto es... Eso por un lado. Por otro, que me gusta también aclarar esto, que prefiero no estar de acuerdo con la mayor parte de la gente, es decir, que prefiero que no lleguemos a un acuerdo. Yo creo que el disenso es lo mejor, porque si no llegamos también a un monocultivo cultural en el cual habla uno y los demás dicen amén, ¿no? Entonces, bueno, eso tampoco es el plan. Y en cuanto a esto, pues de la espiritualidad, pues es mi idea personal, porque he ido pasando por las etapas estas de decir, venga, voy a hacer agricultura natural. Pero claro, agricultura natural, que algunos principios vienen aquí y he tirado de ellos, que son pues no pisar, tal. Está muy bien, pero si no eres un maestro zen o un maestro de budismo mahayana, por decirlo de alguna manera, el no hacer, el wu-wei, el quedar separado en un momento es muy complicado. Porque yo tengo una tendencia innata a querer controlar. Entonces, esa vía no he sido capaz de explorarla
no he tenido los recursos psicológicos o espirituales para abordarla. En el sistema este de budismo Hinayana, que podía ser Ranil Senanayake, y la agroforestería, que es una intervención más pequeña, más de otro estilo, ¿no? No es aplicable en nuestro caso tampoco, porque el sitio en el que estamos no es un bosque en el cual hago claros y intento... No, es un prado, que no hay nada, que es un desierto verde, y entonces, bueno, pues tampoco ese es el camino. Entonces yo de lo que me he dado cuenta es que lo mejor que puedo hacer es estar trabajando sin parar, porque si no me siento mal con mis antecedentes familiares y culturales y tal, y la única manera de que no produzca daño o que el daño se minimice, pues es no usar combustibles fósiles. Me explico. Tú pasas un día un poco de frío y entonces pueden pasar varias cosas. Que tengas un arco de sierra, entonces vas al monte, coges 4 ramas que hay tiradas por el suelo y te conformas. Tienes una motosierra, ya la cosa empieza a complicarse. Puedes tirar un par de árboles al suelo, dejar las ramas tiradas, te llevas los troncos buenos, ya se empieza a complicar. Ahora, como tengas una máquina gorda de estas arañas de 6 ruedas y tal, lo que haces es que pelas el monte entero y vendes la madera. Entonces, la mejor forma de no meter la pata, o de que si metes la pata tu error no sea muy, muy, muy salvaje, es eliminar en la medida de lo posible la magia negra. Porque la magia negra te da demasiado poder. O sea, eres demasiado poderoso. Puedes imponer, puedes eliminar a toda la pandilla allí. Toda la gente que está allí viviendo, que está haciendo su vida, que está tan a gusto, te la cepillas, pero vamos, en un cuarto de hora. ¿Por qué? Porque dispone de magia negra. Entonces, prefiero más bien la magia verde, que además es mucho más bonita, porque sobre todo a nivel poético o lingüístico, ¿no? Porque los hechizos en magia verde se sigue utilizando el latín, ¿no? Pues dices, aquí pongo un Vespilus germanica. Entonces haces tichín, pones un Vespilus germanica, y ese arbolito, pues en lo que estás ahí aburrido, bueno, no aburrido no, pero estás ahí despistado, joder, hace la transformación. Y luego, lo fundamental de esto, a efectos de caída de pico de petróleo y problemas de productividad, yo me imagino un futuro, casi todas las partes místicas espirituales tienden hacia convertirnos en seres autótrofos. Fíjate en eso, ¿no? O sea, o yo lo veo así. O sea, ¿qué es lo que hace un meditador? Porque un árbol es un meditador cojonudo. Se tira 2000 años en un sitio, tú me dirás, mejor meditador que eso. Entonces, ¿qué hace un meditador? Pues vive del prana, está quieto, tal, ¿no? ¿Y cuál es el papel de los animales? Que somos así un poco raros porque movemos horizontalmente las cosas en vez de solo verticalmente, ¿no? Entonces, ya me he perdido. Sí, autótrofos. Claro, yo creo que si vamos a un momento en el cual pueda haber escasez de alimentos, es mejor estar rodeado de autótrofos que de heterótrofos, ¿no? O sea, yo prefiero estar rodeado de árboles. Yo creo que es un momento muy bueno para emboscarse. No sé si eso contesta. Sí, yo quería recuperar un poco el comentario que hacía Manu de la alimentación. Yo creo que sí que está habiendo un cambio. Bien es cierto que siguen las relaciones de poder entre el campo y la ciudad, y que eso no va a ser fácil de cambiar, más bien al contrario, porque cada vez hay más gente en las ciudades, cada vez menos gente en el campo. Pero sí que hay un cambio de la alimentación, y yo creo que es una oportunidad, al menos tengo la esperanza, porque además vivo en un sitio bastante jodido, en el sentido de que debajo tierra está la faja pirítica ibérica, que se extiende por todo el oeste peninsular, desde Cáceres hacia abajo, y es la mayor concentración de sulfuros metálicos que hay ahora mismo, de todo tipo. Hay wolframio, hay uranio, hay litio. En esta anterior legislatura han habido 230 solicitudes de minería solamente en Cáceres y en Badajoz, pero también llega a las zonas de Sevilla, de Córdoba. La faja pirítica ibérica es una extensión muy grande, y tenemos el peligro evidente de que nos conviertan de que conviertan las comarcas en una economía de campo minero, porque además tenemos la cuarta revolución industrial ahí, que va a requerir de litio, va a requerir de wolframio, va a requerir de estaño, de todos estos minerales, y yo creo que una de las razones por las que evidentemente van a intentar poner todas las pegas posibles a cualquier alternativa que se quiera plantear fuera del sistema
es con ese objetivo, porque ya tienen desmantelado el rural y porque van a poder entrar con facilidad a devastarlo. Bueno, de hecho es que quieren poner una mina de litio a 1,5 kilómetros de Cáceres, una población de 150.000 habitantes, además muy cerca de uno de los hospitales. Las minas a cielo abierto levantan polvaredas en verano que se ven a centenares de kilómetros, no exagero. Solamente la contaminación por polvo que lleva pues contaminantes de todo tipo ya es un peligro y está a 2 kilómetros de una capital de provincia. Vamos, tienen el proyecto de hacerlo, ya veremos si se hace o no. Entonces creo que sí que tenemos que intentar aprovechar esa dinámica de cambio, sobre todo crecimiento exponencial del consumo en ecológico, de que la gente está cambiando un poco la mentalidad con respecto al tema de la carne, etcétera, para construir alternativas. Entonces, bueno, creo que por ahí tenemos vías. Sí, pregunta. ¿Esto qué dices de la...? Bueno, no hace falta. Vale. Me llama la atención lo que comentas del cambio en la alimentación, porque a mí este discurso, ¿no?, de que se han apropiado las grandes superficies sobre el tema ecologista, ¿no?, en la alimentación, lo estamos perdiendo precisamente por eso que hablabas tú, de esa necesidad de que nos unamos y hagamos comunidad. Eso, yo por una parte, yo estoy en un grupo de consumo, quería decirlo, por eso un poco la visión que tengo, es que lo estamos perdiendo por ahí, quiero decir, no es una cuestión, o sea, al menos en un entorno en el que yo me muevo, porque yo milito en movimientos sociales, estoy en un grupo de consumo y al mismo tiempo estoy en la parte oscura, que tú la llamarías, Ramón. Yo tengo un trabajo fijo en un espacio donde, la gente habla de que quiere alimentarse de una manera más sana y ecológica, pero en realidad no tienen una conciencia de eso, o sea, no están recurriendo a la colectivización y recurren a los supermercados que te venden un producto, que no están teniendo en cuenta de dónde vienen, de los recursos que se están utilizando, etc., etc. Entonces, creo que, no sé, no soy tan positiva como tú en eso de que hay un cambio en la alimentación. Perdona, voy a seguir. Y porque sigue habiendo una falta de conciencia y también porque tenemos que... Yo creo que el caballo de batalla que tenemos para mí es toda la sedación que hay, ¿no?, social, con toda la información que nos meten de todas partes. Y yo creo que lo importante para mí, por ejemplo, que estemos aquí hoy hablando de estas cosas y que nos lo contemos, es lo que hace comunidad y es lo necesario. Pero yo es que estoy un poco... O sea, no lo veo tan claro, o sea, en esos cambios, hace falta muchísimo trabajo que hacer todavía, porque se produce alimento para ganar dinero, pero no se produce alimento para alimentar a la población. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que el tema de la alimentación es fundamental y que a partir de ahí, es kilómetro cero desde ahí, empezar desde ahí. Ya. Sí, vale, te respondo por alusión y luego los compañeros si quieren responderte. Sí, es cierto, no te voy a quitar parte de razón, pero sí que entiendo que ha habido un periodo, antes lo estaba hablando con Leti, un periodo que es reciente, estamos hablando de 10, 15 años desde que empiezan a surgir los grupos de consumo, en el que han crecido realmente mucho. Se han encontrado con muchos problemas y uno de los problemas principales es que no ha habido producción en ecológico para abastecerla. La producción en ecológico por muchas razones, porque el rural es gente envejecida que no se va a transformar al ecológico, buena parte de esa población, por muchas otras razones no ha habido esa contrapartida, con lo cual es normal que mucha gente, y más ahora que las grandes superficies están viendo que el negocio se va por ahí. De hecho, hasta Bayer ya está produciendo insumos en ecológico, Bacillus subtilis y todo esto lo está soltando Bayer a un pastizal que alucina, increíble.
te das cuenta de que, claro, esta gente de repente ha visto el negocio y se han lanzado de cabeza. Pero es que es inevitable, ¿no? O sea, si está la oportunidad y no la aprovechamos como colectivos, va a venir la industria a ocupar el lugar. Entonces, eso es a lo que me refiero, que sepamos qué nichos hay para aprovechar esa oportunidad. Yo estoy rodeado del Valle del Jerte, de hecho, gente de la Asociación de Tierra Sana, el 95% tienen cerezos, producen cereza. Sin embargo, hay un 5% de gente que estamos intentando arrastrar hacia el... Oye, chicos, vamos a empezar a diversificar, vamos a poner otros frutales. El discurso cala, pero cala muy despacio, porque realmente viven bien de ello. A día de hoy siguen viviendo bien de ello, aunque el sector de la cereza convencional está hundido completamente y va a implosionar buena parte del Valle del Jerte porque les pagan por debajo del precio de coste. Encima son pequeñas producciones, no está para nada industrializado, con lo cual el futuro para esas comarcas es... Pero es que, claro, producir un monocultivo, aunque sean ecológicos, tampoco tiene recorrido. Entonces, bueno, son procesos lentos y al final lo que sucede es que, por muchas razones, los colectivos nos movemos demasiado lento para adaptarnos a los cambios que a lo mejor requerirían que fuésemos a otra velocidad. Y a veces lo que tenemos que hacer es... yo entiendo que además, yo... he participado en proyectos colectivos, no a la escala de Fragua, no a ese nivel, pero sí que hemos organizado asociaciones, juntándonos gente. El problema es que estamos educados en un modelo que nos ha individualizado, que nos ha generado esa ruptura con lo colectivo, y sanar esa parte que está tan rota desde hace tanto tiempo lleva mucho trabajo. Si dedicamos todo el tiempo de nuestro esfuerzo a ese trabajo, se nos va la vida. Entonces, hay que intentar ir un poco en paralelo, ¿no? Vamos a ir trabajando colectivo, pero vamos a ir trabajando también autonomía del proyecto, que sean sostenibles, que sean lo que comentaba antes Marga, ¿no? Que sean rentables, bueno, y que ha preguntado Leti en la mesa de ecofeminismo, que, oye, ¿qué parte de importancia le damos al tema del dinero? ¿Cómo lo orientamos? ¿Cómo hacemos rentable un proyecto? Sabiendo que nos van a poner todas las trabas posibles para que no lo sea. Entonces, buscar esos recovecos, porque los hay, porque a día de hoy en producción en ecológico nosotros hemos recogido nueces silvestres completamente, que no nos han costado ningún esfuerzo, y castañas, que hay en el pueblo a centenares de kilos. Las hemos vendido en apenas 3 semanas en un único grupo de consumo. Hay eso recogiendo fruto que no nos ha costado hacer nada, no solamente recogerlo, o sea... Que me refiero que hay mucho nicho para poder aprovecharlo. Sin embargo, claro, tenemos que tratar de darle un poco al coco y diversificarnos, no ponernos a hacer todos lo mismo y buscar esas otras alternativas. Ahora que estabas diciendo esto de las grandes superficies y demás, yo últimamente pienso que somos muy poco ambiciosos con el tema de la agricultura. O sea, el otro día Bandana Siva decía que una iniciativa suya era que para 2030 toda la agricultura sea ecológica. Hacer una transición en 10 años a la agricultura ecológica. Yo creo que es que debemos pedir eso. O sea, ¿por qué estamos aquí dándole vueltas que si vamos a ver si los 4 productores ecológicos sobrevivimos? No, es que se tiene que prohibir los pesticidas, prohibir los herbicidas y prohibir la agricultura química, porque ya sabemos cómo producir con rendimientos similares de otras formas que no estén envenenando el planeta. Estamos en la 6ª gran extinción. Y es que no hace falta acabar con el capitalismo para parar la 6ª gran extinción. Porque bastaría con que se fueran Bayer, Monsanto y Fertiberia, recogeran su negocio a un 10%. Entonces, con que caigan 4 empresas ya vale. Y que yo creo que tenemos que pedir que toda la agricultura sea orgánica. Y después, vale, los grupos de consumo para los puristas y para la agricultura que no solo es ecológica, sino agroecológica y además de consumo cercano, y conozco al productor. Pero vamos a ser un poquito más ambiciosos también, ¿no? Yo creo que a veces nos quedamos un poquito a medias. Luego nos dirán que no, pero vamos a pedirlo. Pero ahí sí que creo que el tema de que el consumidor realmente demande una producción de verdad, porque es que la certificación en ecológico, o sea, es que no deja de ser industria en una buena parte ahora mismo. Sí, mira, yo vengo de trabajar en Francia, he estado 2 meses
están produciendo manzano en ecológico 2.000 árboles por hectárea. O sea, ese árbol está sostenido, porque si no se cae. Está certificado en ecológico y lo están haciendo. Muchos de los principios están muy bien. Yo, la verdad es que estoy trabajando con ellos mucho más a gusto que si trabajase con un convencional. Pero no deja de ser una puta mierda lo que están haciendo. Entonces, claro, no es fácil y sí que creo que tenemos que exigir, tendríamos que demandar ese producto de un productor que lo haga bien, que lo haga en pequeñas cantidades y que por eso los grupos de consumo tienen mucho sentido y que hubiese más gente como Leti viviendo de huertas y viviendo de producciones. ¿Había alguien ahí que tenía una pregunta? Si queréis responder vosotros, por favor. Yo es que precisamente estuve visitando la finca de un compañero tuyo de Tierra Sana que se llama Jonás, ¿no? Ah, claro, sí. Que nos habló nos enseñó la finca, ¿no? Y eran 3 hectáreas o así, que el 70% era el roble melojo, que es allí propio de la zona. Y claro, nos estuvo hablando, porque esto también el otro día estuvo en una charla que nos hablaron de lo del tema de la cultura de la bellota a la hora de alimentarse. Que eso, a relación con lo que has contado del tema de pues, cuando vinieron los romanos y todo esto, cómo se fueron modificando los agroecosistemas, ¿no? Que, por ejemplo, se introdujo el trigo como cereal principal, etcétera, pero antes, en realidad, la bellota era pues de lo que se hacía el pan, ¿no? Y de lo que se sacaban muchos alimentos, cómo eso se ha perdido y cómo eso, a lo mejor, recuperar ese tipo de cosas sería también una línea muy guay para recuperar como esa mínima intervención en lo que es la naturaleza y al mismo tiempo sostenernos como seres vivos de la manera más más coherente, manteniendo una convivencia, ¿no? Y no sé, ese tipo de cosas, pero sí que me parece súper interesante precisamente eso, como recuperar un poco la historia ya del neolítico, en plan, porque había cosas que eran mucho más coherentes y en realidad yo hasta el otro día que me contaron lo del trigo, que venía con los romanos, que claro, pues todo el campo arrasado porque necesitaba mucho tal, pero en verdad los robles te dan también una harina con la que también se elaboran muchos alimentos y que a nivel de biodiversidad y de tal, ¿no? Entonces... Sí, dentro de la permacultura y aquí a nivel de España hay gente defendiendo, bueno, está César Lema en Galicia, que tiene manuales sobre el pan de bellota, etcétera, que defienden, y yo lo comparto, de algún modo estoy intentando hacer eso, producir bosque. Al final, si producimos alimento en un bosque es la mejor forma de frenar el cambio climático, es la mejor forma de trabajar lo mínimo posible, porque un árbol, un cultivo permanente requiere mucho menos trabajo y mucha menos intervención que un cultivo anual o que un cultivo bianual y bueno, pues de algún modo tocas todos los palos a la vez, intentas solventar y sin lugar a dudas la bellota y la castaña han sido la base de la alimentación de buena parte de la población de este país, sobre todo de las zonas serranas, etcétera, durante desde que éramos recolectores, cazadores, porque era la base de nuestra alimentación era realmente la recolección, no la caza. Entonces, desde el punto de vista de la sostenibilidad energética, etcétera, realmente es el modelo en el que hemos vivido en el ecosistema, interviniendo menos sobre él o extrayendo lo mínimo necesario para mantener nuestra actividad. Y es curioso que además ha sido el momento en el que ha sido más igualitaria esa convivencia, tanto con el ecosistema como con nosotros mismos, con nosotras mismas. Y o sea que de algún modo todo está conectado, ¿no? Había una preguntita por allí. Sí, quería añadir una sí. cosa a eso, porque en casa yo no solamente planto muchos árboles, pero también algunos los tengo que quitar. Pues es una cosa que es curiosa. Hay un tipo de pájaro, el glayu, que coge bellotas y es que se vicia a poner bellotas y las va plantando, ¿no? Y entonces, los años que hay poca bellota, lo hace con piedras. Se pone a sembrar piedras. Entonces, realmente, voy a insistir una vez más en que nuestra importancia personal conviene que la disminuyamos y que nos fijemos en que hay mogollón de gente que sin
las características del pulgar oponible y el telencéfalo altamente desarrollado, pues son capaces de regenerar la vida con una precisión, porque lo hacen en el momento justo, en el sitio justo, que es asombroso. Vale. Bueno, es que cuando tú has dicho lo de la espiritualidad, a mí se me ha abierto el cielo, porque estoy hasta los huevos de los discursos racionales, que me parece que no, bueno, con todo el respeto del mundo, porque es que, o sea, que ya tenemos todo esto requete pensado, ¿no? Si el tema es a lo mejor que no nos aguantamos. Bueno, hablo por mí, yo no aguanto a mucha gente y no me aguanto ni yo. Entonces, no sé, cuando has dicho esto y yo qué sé, aquí el colega de Fraguas, ¿qué hacéis? ¿Qué hacemos? Bueno, no sé si va a hablar Amanda, pero como que en la pregunta en qué sentido, en que qué hacemos espiritualmente o cómo sobrevivimos, cuál es un poco el sí. Entonces vamos a ver, movernos en otro radio de cosas y cómo hacemos la transformación real. Entonces, cuando tú has hecho lo de espiritual, he dicho, igual va más por ahí, ¿no? Vamos a ver, no sé, ¿qué pensáis? Bueno, ¿qué pensáis? ¿Os ilumináis? Yo qué sé, ¿cómo decirlo? ¿Sabéis? Yo... Sí. Pues para como que ¿qué hacemos precisamente? Yo también lo concibo como estar en esas, y está claro que yo soy el primero que no me concibo fuera de estas mierdas. Por ejemplo, yo creo que luchar, por ejemplo, a nivel personal ahora mismo con la deslocalización que muchos de los que estamos en Fraguas tenemos, de vivir entre Fraguas y la ciudad o ese tipo de cosas, eso a nivel personal es tener ese mindset, intentar tener simplemente esa espiritualidad política, ir hacia un lado, de tratar de cambiar un poco las dinámicas y cambiar, intentar hacer que todo la brecha entre toda esta movida mental o movida política y tu día a día sea más cortita. Que yo eso es algo que sí que cuando estoy en Fraguas, o por lo menos cuando yo empecé en Fraguas, y yo creo que a veces sí, recuperar eso, hablar de espiritualidad o hablar de emociones, el sentir que estás muy cerca de, infinitamente lejos, pero a la vez muy cerca de lo que te gustaría ser que fuese tu modo de vida. No sé, ¿qué hacemos? Pues cuando tú cambias cuando sientes de verdad que en vez de enfocarte en lo que no funciona, yo ¿qué me llevo que funciona en Fraguas? El que cada día cocina una persona para todas las demás y la comida que comemos es de más calidad que la que tenemos en la ciudad, o viene de sitios que preferimos, no sé, como que eso ya yo veo que ahí sí que hay transformaciones. Simplemente la anécdota más estúpida, pero como una vez que te acostumbras a cagar en cunclillas, ya no quieres cagar de la otra forma. Como esas a nivel, no sé, como yo como que a lo mejor no te puedo responder qué coño hacemos, no lo sé ni yo, pero sí que a nivel, yo siento que cuando yo estoy allí, mis ciclos cambian, mis ciclos no sé, de aguantar a la gente y aguantarme a mí mismo, no sé, como eso. Y sí, y para conectar justo esto con a lo mejor lo que hablaba él y el tema de las bellotas, ¿no? Como eso, como que también
Sí, por una parte, como que sí que la espiritualidad, pero yo también concibo que al final tener un proyecto político también es una forma al final es una forma de espiritualidad. Yo creo que en Fraguas uno de los problemas es que somos gente muy diversa, infinitamente diversa, pero tenemos una cosa en común, que es que queremos, no sé, como esa espiritualidad, esa fe en que nos vamos a mantener en el territorio, esa chorrada. Eso es espiritual, eso es político, pero eso es espiritual, es un vínculo político, no sé, lo que sea. Y luego, como que lo importante también que yo saco de todas estas transiciones o de lo que hablamos es que sí, que hay una transformación de lo material, pero para eso tienes que transformar el deseo, ¿no? Porque el problema de la bellota, el manual de cocina bellotera para la era posperolera tiene... ¿Pero qué pasa? Que tenemos que cambiar nuestro deseo para desear comer bellota y desear cagar en un cacalecu y desear todas esas cosas que yo cuando estoy en Fraguas deseo y cuando estoy en Madrid no deseo, ¿no? Entonces, como que desde eso y pues la ecología social para mí es Murray Bookchin, el gente del ecofeminismo que habla de esto, para mí es eso, como transformar tu deseo para que sea un poco más fácil realizarlo y ya así y hacer propaganda espiritual desde ahí, ¿no? Porque el otro día en una charla yo me dijeron una frase que es que los movimientos sociales no vais a ningún sitio porque no conseguís ser deseables, no conseguimos que ser deseables para nuestro entorno, para nuestro barrio. ¿Qué nos pasa, no? Mientras que lo que dicen, el capitalismo es deseable. El capitalismo funciona porque la gente desea vivir ahí, ¿no? Y pues no sé, como sí, reflexionar cómo podemos hacer nuestra alternativa deseable. Pues, no sé. Yo tengo una respuesta muy corta para... Ah, perdón. Me sorprende ese comentario que le hubiera dicho, no, encima lo tenemos que hacer deseable, ¿sabes? Si me queréis irse. No, que me he indignado con lo que te dijeron. Bueno, yo tengo una frase muy corta para responder, creo, a lo que tú planteas, y es que creo que como seres humanos necesitamos encontrar el sentido de la vida y aparte de tener una idea épica, una construcción épica de uno mismo, que eso sería la parte política, pero para encontrar el sentido de la vida lo más sencillo es dejar de ir en contra de la vida. Lo suelto así porque se lo decía antes a otras personas. Yo creo que en la reunión de los contrarios o en las paradojas están las brechas en las que a veces se abre la realidad o la verdad. Que yo quería hablar, ya que hemos invitado a un proyecto que es un proyecto comunitario, igual otros proyectos que están aquí también. Yo quería saber de qué manera se intentaba poner en el centro de un proyecto como Fraguas los cuidados, de otros proyectos que están aquí, comunitarios también, porque es un proyecto en el que pasa mucha gente se queda un rato, gente se queda más. Es un proyecto pues bastante masculinizado en el sentido que hay mucha presencia de hombres y como esto, pues el coste también que genera a las mujeres que intentan habitarlo, transitarlo. Y bueno, creo que puedes hablar bastante, ¿no? Y de ahí por eso te llamamos, porque creo que pues sí que nuestra idea, la verdad, es que vinieran compas de Fraguas, no ha podido ser, pero creo que Manu tiene una especial sensibilidad con estos temas y me parece que es una oportunidad también de escucharte, ¿no? Y también porque creo que ahora mismo, hace un rato que Fraguas atraviesa pues una situación de dificultad con el tema de la resistencia que se está planteando, y creo que en ese momento de resistencia, en ese proceso, es todavía más importante poner en el centro los cuidados, pero es todavía más complicado, ¿no? Porque los ritmos que te impone la administración, la justicia, la represión, no van ni mucho menos de la mano de los ritmos que necesitamos, ¿no? Entonces, pues no sé qué habéis estado reflexionando, qué retos se os plantea y
y bueno, ¿de qué maneras, qué estrategias tenéis en mente para afrontar esta situación tan difícil? Vale, me he quitado la chaqueta porque esto básicamente es un conflicto, no sé, como que es lo que yo estoy ahora mismo, y porque sí que es verdad como yo lo siento es que ahora mismo tenemos como que el enemigo de fuera es triste, pero lo que hace es unir para adentro, pero lo más triste aún es que cuando la actitud de defensa y de resistencia nos hace que cojamos las cosas importantes y muchas veces y las metamos en un cajón y la mierda, como estamos luchando contra algo hacia afuera, pues parece que huele menos, pero yo lo que creo es que esas cosas se quedan ahí y siempre siguen actuando y a ver, me cuesta hablar de estas cosas porque, por ejemplo, yo ahora mismo no estoy viviendo en Fraguas permanentemente. Yo sé que si estuviese viviendo en Fraguas permanentemente hay muchas cosas que necesitaría que se necesitarían transformar, porque muchas veces es una verdad muy muy fuerte lo que decimos, ¿no? Y es un poco lo que hablaban ellas antes, a lo mejor, ¿no? Como que el rural está masculinizado porque el rural también sigue siendo, por los valores que tiene o lo que sea, de hecho, para las compas que se van al campo y de la ciudad al campo es un proceso de empoderamiento. Muchos proyectos rurales, las tipas que hay en los proyectos rurales muchas veces lo viven como un proceso de empoderamiento, ¿no? Y simplemente es muy fácil ver que ese movimiento de los movimientos feministas hacia el campo, ¿no? Como que muchas veces hay en proyectos rurales, no me explico muy bien, pero ¿no? Como por ejemplo, incluso hay un encuentro transfeminista anual de las cabras, ¿no? de bolleras rurales, ¿no? ¿Qué pasa? Que para que la analogía, mientras que a lo mejor las bolleras se están yendo al campo porque el campo empodera, los maricas se están yendo a los guetos de las ciudades más aún, ¿no? No sé, como que... ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera los colectivos autogestionarios lo que no estamos sabiendo es cambiar la dinámica de trabajo del campo, el sesgo productivista, y seguimos teniendo un sesgo productivista porque al final tratamos a la vez de emanciparnos del capitalismo y necesitamos comer, ¿no? Y entonces lo que pasa es que muchas veces el centro de las comunidades es el trabajo y los motores económicos y no la facilitación de grupos y la gestión emocional. Y falta, y muchas veces el énfasis muchas veces se pone en los trabajos manuales, mientras que hay una carencia de poner en valor los sistemas organizacionales, ¿no? Cómo vamos a organizarnos, qué problemas dan unas cosas, qué problemas dan otras, saber reconocer que yo creo que también se está avanzando mucho, ¿no? Porque poco a poco va viendo modelos, va viendo cosas, pero yendo a cosas más concretas. Muchas veces yo he sentido, y yo y todos, el problema de Fraguas es que tú sientes muchas veces que si no estás fuerte no puedes estar arriba. Que Fraguas es un sitio en el que no puedes... todos los que estábamos en Fraguas muchas veces salimos de Fraguas para curarnos, para estar bien, ¿no? Hablo aquí porque estamos en confianza, pero como que solo ahora se están empezando a cambiar esas dinámicas y estamos empezando a porque es verdad que no sabemos cuidarnos como colectivo y en eso tenemos carencias muy profundas que también vienen a veces, pues eso, de que lo más difícil es construir esa alternativa relacional, eso, y no sé, como que permita estarnos cuidando para no solo cuando nos obligamos a cuidarnos porque estamos afrontando lo de fuera, sino en Fraguas no hay un protocolo de agresiones en Fraguas. Quiero decir, tenemos mucha
como que sí, tenemos muchísimas carencias que también nos lastran muchísimo y bueno, no sé, como que no sé, sí, preguntad cosas más concretas y indaguemos este tema, no sé, como antes hablaba yo, pero a pesar de eso yo creo que en los movimientos sociales y en los movimientos sociales rurales sí que hay una intención de autonomía y de que estas cosas se empiecen a trabajar, y hay modelos que están surgiendo, ¿no? La colega que os contaba antes que le llamaba y que le mandaba un mensaje y que su proyecto se había ido a la mierda, eran simplemente 3 colegas de mi edad que habían montado eran 2 tipas y un tipo que habían montado las 3 una economía compartida, ¿no? De un poco en el sentido de que decíais antes de una cuenta común de banco de las que las 3 chupan, y eso en un contexto rural, ¿no? Pues el proyecto se acaba de ir a la mierda por problemas convivenciales y por problemas de género. Es lo que está pasando en todos lados, en el campo y en la ciudad. Y pues no sé. Sí, mira, yo desde mi experiencia, que no es mucha, sí que hemos montado la asociación, sí que he colaborado con gente que han estado en un pueblo cercano, con economía colectivizada. Yo creo que a ver cómo lo digo, para que no suene que... Creo que un problema, o sea, al final el problema surge porque a la hora de ponernos a trabajar en equipo, no sabemos trabajar en equipo. O sea, al final surge porque cuando nos ponemos a plantar, puede ser que no lo hayamos planificado bien, pero que a la hora de trabajar no tenemos esa capacidad de flexibilidad, de dejar hacer, de que tampoco tiene que estar todo estructurado y que tiene que estar todo diseñado, que evidentemente voy a tener en la cabeza el saboteador diciéndome, no, porque esto se puede hacer mejor, porque esto si lo hiciese yo, tal, no sé qué. A callar todo ese tipo de lenguaje que lo tenemos muy activado en la ciudad, que nos lo activa toda la sociedad de consumo que nos rodea, porque se fundamenta en eso para dividirnos, y que a la hora de ponernos a trabajar nos divide. Si a la hora de trabajar no nos dividiese, yo creo que luego la convivencia, y yo lo he experimentado pues cuando hemos organizado jornadas, cuando he ido con esta gente a recoger aceitunas, cuando nos hemos juntado, ha habido armonía trabajando, luego ha habido un buen rollo, ha habido fiestas, nos lo hemos pasado bien y se han olvidado todos los problemas y todas las preocupaciones. En cuanto ha empezado a haber roce a la hora de trabajar, porque tú lo quieres hacer así, yo lo quiero hacer así, no sé qué, ya la convivencia se ha ido jodiendo. Entonces, bueno, que no sé, yo también conectando un poco con el tema de los proyectos, creo que los proyectos hoy en día, tal y como somos, que somos muy nómadas, que tenemos esa mentalidad muy nómada, tiene que estar abierto al cambio. No se puede plantear ningún proyecto en el que no haya esa facilidad para que alguien en un momento dado pueda decir, oye, que me desconecto, que tengo que oxigenarme, tengo que conocer a otra gente, tengo que abrir expectativas. Claro, ¿cómo hacemos proyectos que sean autogestionados, colectivizados, que a la vez sean flexibles para que se puedan abrir a que venga gente o a que salga gente? Hay ahí, pues bueno, muchas cosas complicadas que hacen de freno. ¿Tú querías decir algo? Es que me ha saltado ahí cuando has dicho lo de en Fraguas las mujeres que tenemos que ser fuertes, ¿no? Y a mí me ha venido así como, claro, fuerte y lo contrario a no ser fuerte, que es... Yo entiendo, lo que he entendido es no podemos mostrar la vulnerabilidad, no sabemos cuidar los cuerpos vulnerables que somos, ¿no? Digo yo, a mí eso me lo llevó al capitalismo, básicamente, vamos, a este sistema en el que nos estamos viendo que no podemos sostener nuestras vidas porque sabemos trabajar muy bien para producir mierda, ¿no? Hemos dicho, sabemos producir muy bien mierda, podemos ser máquinas que creemos que somos autónomas en un sistema en el que no necesitamos de nada cuando somos totalmente dependientes del ecosistema y de otras personas. Entonces, claro, cuando nos lo llevamos a nuestros proyectos colectivos, yo he pasado por proyectos colectivos de convivencia también y he vivido sola y
Y precisamente, o sea, cuando hace un rato estábamos hablando de cómo, o sea, si realmente en los procesos de agroecología me da igual, con cada proyecto que queremos darle un poco la vuelta para salirnos de alguna manera del sistema capitalista, yo creo que en la mayoría de los casos ha faltado la visión antipatriarcal, porque hemos tenido muy bien analizado cómo reproducimos el capitalismo en nuestras vidas y cómo queremos hacerlo de otra manera. Entonces eso, bueno, pues la mitad de aquí hemos sido libertarias, los libertarios llevan hablando de ayuda mutua mucho tiempo, entonces eso lo hemos tenido clarísimo. Pero es que ni los libertarios ni los comunistas ni nadie hablaban desde un punto de vista feminista, hablaba de cuerpos vulnerables, hablaba de que somos ecodependientes y que teníamos que darle la vuelta a esto completamente. Y a día de hoy el gran problema es que y ahí me quedo con algo que leí hace muy poquito que me flipó, en general los hombres, o sea, en general la humanidad, todas nosotras, no podemos ver aquello que no somos. Es decir, o sea, si a mí me quitan la mierda de delante permanentemente todos los días, yo igual creo que ni cago. Y yo no tengo ningún problema con la mierda. Pero claro, es que yo no estoy viendo la mierda que produzco. O sea, hasta que ahora no me dicen que los océanos están llenos de plástico, estamos viendo los plásticos dentro de los bichos, pues nos estamos enterando del problema de plástico que tenemos en el planeta. Pero claro, es que si a mí me quitan la mierda... Entonces, los hombres en general y los hombres libertarios y las mujeres que nos hemos ido al campo y tal, que tenemos que darnos cuenta que hemos vivido y hemos incorporado en nuestra mirada y en nuestro hacer un sistema patriarcal. Y que lo que tenemos que poner encima, o sea, que es que ya no es ni visibilizar las tareas y a ver cómo nos las repartimos entre hombres y mujeres. No, o sea, es que lo que tenemos que visibilizar es algo que ni siquiera nosotras vemos de nosotras mismas. Entonces, hasta que eso no lo hagamos y lo pongamos incluso por delante de lo productivo y de lo que nos parece importante, que dices tú, ostras, es que lo urgente ahora mismo, que es defender fraguas, que además te las has llevado un rollo de fe, o sea, ya es hasta religioso, resulta que esto es lo importante ahora y lo otro se queda para otro momento. Bueno, ya, pues en 3 días el grupo se va a la mierda, fraguas a la mierda y aquí volvemos a empezar, que es lo que nos pasa en los proyectos colectivos, lo que estaba diciendo. Bueno, pues tío, yo no sé, yo no tengo la respuesta, yo estoy indagando, ¿no? Y sé que, o sea, que colectivamente pues tenemos un montón de problemas, pero en la medida en que empecemos a mirar de otra manera y que lo importante lo pongamos como importante, no lo urgente. O sea, lo urgente para otro momento, ¿no? Yo creo que eso rompe un poco con la visión capitalista y con esto que tenemos tan incorporado. Pues, ¿cómo te llamas? Bueno, Leti, yo quería expresarme un poco en la línea que va Leti y luego también veo que la mirada ecofeminista es totalmente necesario en estos nuevos modelos vivenciales, en estos nuevos modelos productivos de los que estamos hablando. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una conciencia global. Yo tengo un poco la sensación aquí, lo que estamos hablando, que estamos hablando de lo que nos toca, de lo que tenemos cerca. Y me está faltando un poco esa parte global. Tú antes, compañera, has dicho, oye, pues qué bien el capitalismo. Pues que está muy mal. El capitalismo está muy mal. Que queramos producir a nivel ecológico abrazando el capitalismo. El capitalismo no tiene en cuenta que la tierra se está trabajando por hombres y mujeres y que solamente el 10% de las mujeres poseen la tierra, la tienen en propiedad. Y no está teniendo en cuenta ese equilibrio necesario. El capitalismo no es bueno. Claro, pero el capitalismo, pero el capitalismo lo que hace es producir sin tener en cuenta que la tierra se tiene que regenerar y que las personas tienen que tener una buena vida, ¿sabes? El capitalismo hace eso. Pero yo creo que va todo, tiene que ir todo junto, o sea, estos modelos van.
Pues ya la respuesta la dio ella antes. No, hay cosas que no se pueden dejar atrás. No podemos decir, me quedo con esta parte y que esta parte, con esta que es la que me conviene, que a mí me toca, que es mi planeta donde yo vivo, porque a ti te toca porque estás aquí, no está teniendo en cuenta otra parte, que son otras personas y animales que habitan la Tierra. Es que no tiene sentido. Para mí yo me quedo... Sí, yo lo que quería llegar con todo esto es que creo que es totalmente necesario que cuando comiencen proyectos se tenga siempre en cuenta el tema, que se me ha ido un poco, el tema ecofeminista. O sea, esa mirada tiene que estar siempre presente, se tiene que hablar, el tema de los cuidados. Y a mí una cosa que me agota mucho es, las mujeres nos tenemos que empoderar y tenemos que ir. Es agotador. O sea, es agotador. No nos tenemos que masculinizar, no nos tenemos que empoderar, no tenemos que ir ahí ya con todas esas resistencias y con ese doble trabajo que nos cae encima también, que a mí, sinceramente, que me parece que los niveles de exigencia que ya llevamos nosotras son muy bestias. Y entonces, si quieres termino, yo dejo hablar. Os he notado incómodos hablando del tema, porque creo que intentáis hacerlo con mucha delicadeza, no sabéis cómo. Y yo creo que a mí la sensación, ya te digo, desde un poco más, desde lo emocional, que siento que hace falta más comunicación ahí. O sea, nosotras queremos hacer un montón de cosas, pero yo no quiero dejar de ser la persona que soy. Y hago unos esfuerzos tremendos. Yo estoy en un proceso de transición muy importante y siento que tengo unas resistencias por todas partes brutales. Y me gusta mucho lo que tú has dicho, Ramón, de que esta resistencia, ¿no? Que no hay que luchar contra la vida. Y yo tengo una sensación de que en esta transición estoy luchando constantemente, que creo que se me están yendo más energías por ese lado que en hacer todo lo que tengo que hacer. Pero bueno, a mí me gustaría, no sé, que bueno, esa mirada feminista y ese hablar desde el primer momento, y ese tema de los cuidados es fundamental. Y ya. Una cosita, si hay alguna pregunta más, ahora va a responder Manu, por ir zanjando el debate, que tenemos la cena preparada, ¿vale? Entonces, ¿tú vas a querer preguntar o...? Bueno, yo quería decir una... Sí, muy vale, breve, pero... responde Manu, vas tú, no hay nadie más que quiera decir nada, tú quieres decir algo y ya cerramos, ¿vale? Las tres intervenciones. En verdad es una cosa súper breve, que me parece muy importante lo que habéis dicho de la espiritualidad y de cuidarnos a un nivel emocional, a nivel individual y como colectivo, ¿no? Y que, a ver, yo soy psicóloga y soy consciente de que la psicología muchas veces ha hecho más daño que bien y lo sigue haciendo, pero, no sé, desde la psicología humanista sí que se tienen una concepción del ser humano bastante próxima a lo que se suele tener en este tipo de ambientes, y ahí sí que animaría un poco que por mucho que nos cuidemos como colectivos, a veces también cada cual tenemos que hacer nuestro pequeño gran proceso, como el que hablabas tú, que no me acuerdo de tu nombre, pero Virginia, ¿no? Que cada cual tenemos que hacer ahí nuestro pequeño proceso, y a veces el poder recurrir a algo de esto. Y yo sé que hay mucha desconfianza hacia la psicología y que en eso somos las psicólogas las que tenemos que recuperar un poco la confianza de la gente, pero bueno, eso, nada más. Hola, bueno, sí, ya como tengo que terminar, tengo que decir un poco todo esto, que estoy de acuerdo con que termine la charla ecofeminista, que es súper importante. Para mí siempre como que la revolución es una revolución individual, espiritual, o sea, que es de uno mismo, y luego
el uno mismo con el colectivo, pues es que como se está escuchando a todos mucho rato, con lo que ha dicho el compañero del Bayer Hert y tal, por ejemplo, ya yéndome a lo más concreto, mi familia es de allí y se dedica a la cereza toda la vida, ¿no? Y entonces es algo que llevo viendo unos años, ¿no? Como, y lo propongo aquí, ya que estamos todos aquí, digo, venga, voy a proponer. La cereza se pierde al año cantidades industriales, porque no las pueden recoger. Por ejemplo, el año pasado hubo una producción excesiva y entonces, bueno, yo tengo amigos, conocidos, familia y bueno, pues qué pena, qué pena. Y yo he dicho, qué pena, pues vamos a unirnos, vamos a coger esa cereza, que nos la dan gratis, que no nos cuesta nada, y vamos a hacer algo, ¿no? O sea, esto es una propuesta pequeña, pero que quiero decir que en todo el capitalismo, que eso ya que está claro que las cosas hay que cambiarlas y que hay que cambiar muchas cosas, pero que dentro de las cosas que hay muchas cosas que se pueden hacer sacando, nunca mejor dicho, el jugo al fruto de lo que hay por ahí que se queda en el camino, ¿no? Y de que a nivel individual y a nivel colectivo, porque un individuo, si no es rentable, no se va a ir ahí gratis por la cara si no le pagan a coger, pero nosotros como colectivo podemos decir, pues sí, vamos a hacer zumo de cereza que no se hace, que los frutos rojos ahora están súper de moda, son carísimos en Japón, en no sé dónde, y no se hace en España. Y el Bayer Herte, como dices, es verdad, va a la baja. O sea, no tienen una visión de eso, ni siquiera económica, productiva, capitalista, ni nada. No la tienen, porque han trabajado toda la vida a sus tierras, pum, pum, esto es lo que nos dan, tal. Pero no se les ocurre tampoco el más allá. ¿Por qué? Porque hay que pagar. ¿Quién va a venir a cogerlo gratis? No sé, incluso las naranjas en Valencia, que tienen que cortar los naranjos, una pena, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una propuesta que dejo así como un clink, que si queréis pues ya hablamos. Y al año que viene, porque llevo 3 años diciendo, ay, vamos a ver, ¿dónde está esa gente que vamos a hacerlo, ¿no? Porque hay que hacerlo, pero no es tan difícil, ¿no? O sea, si se quiere, se puede. Y lo que decías tú de las castañas, en 3 días se vende todo eso. O sea, que se puede hacer cosas pequeñas y a la vez grandes, porque una pequeña chinita en una rueda, ¿no? Que es como que va parando y va haciendo ejemplo y engranaje y cosas, ¿no? Bueno, eso quería decir nada más. Gracias. Bueno, como que quería que luego si me podéis responder también, guay, como que no era para acabar. Que lo primero, que no sé si me he explicado bien, porque lo estaba diciendo precisamente en ese sentido, en el sentido de crítica, que no sé eso, reconociendo eso, que lo rural y los colectivos rurales muchas veces son espacios en los que las mujeres viven un proceso de empoderamiento que, aunque es verdad que a veces es a través de reproducción de masculinidades chungas o lo que queráis, pero sí que las compas viven un proceso de muchas veces de empoderamiento personal en el campo, mientras que lo que decía ella, ¿no? Mientras que ese proceso a veces es visible y es mucho, estamos mucho más a años luz. Si ya son difíciles los procesos de desempoderamiento en la ciudad, como que muchas veces no sé, como que como eso, como que a lo mejor no lo sé, como que no lo sé. No, es que como que tenía sí, como que tenía pensado y como porque creo que tiene mucho que ver con el tema que hablabas de la visibilidad, de que hay veces que lo que se ve es fácil luchar contra ello y a veces es más fácil ver que estás jodido que estás jodiendo, ¿no? Y entonces como que pues está claro, como que está claro que muchas veces fraguas o los colectivos no conseguimos ser espacios seguros para los cuerpos vulnerables, y eso es una realidad que desde yo hasta pero también hay el que a lo mejor me había explicado antes, no es que la crítica mía no es que Fraguas sea un espacio que
es que Fraguas no es un espacio en el que hombres y mujeres puedan ser vulnerables. Esa es la crítica, ¿no? Pero a pesar de eso también quería salvar como que sí, pero con un matiz de que también yo entiendo y yo estoy, a lo mejor también la tensión de los colectivos siempre está en tensiones entre los que se van, los que se quedan y los que están en posiciones liminales tratando de transformar, ¿no? Pensando si luchar dentro, ¿no? Como la discusión esta del agonismo, ¿no? De hasta dónde es mejor irme o quedarme o estas dudas, ¿no? Pero como que y se me va otra vez la idea. A pesar de eso, yo creo que también en el campo también hay muchos momentos desde los que transgredir y muchos momentos en los que también el campo te da no sé, te da sitios de libertad. No sé, como que me refería antes no sé, sí, que como que el reto está en construir espacios seguros para que Peña con diversidad mental, Peña con, no sé, como Peña que en otras luchas pueda sentirse en un espacio seguro, y eso es muchas veces lo que no sabemos crear. No espacios, como que a veces sí, como que Fraguas es un espacio que no es homófobo, pero es un espacio sin pluma. Un poco las diferencias están ahí, ¿no? Como sí, pues y hay veces que pues eso, que esos procesos de articular espacios de desempoderamiento colectivo pues son más difíciles que los empoderamientos que se producen porque estamos en espacios peligrosos, ¿no? El fanzine ese que, bueno, no sé, como que son reflexiones como que lo compartía desde ese punto, no legitimando que no diciendo que las tías se tengan que empoderar para estar en lo rural, sino vale. Sí, eso. Pues eso, nada. Bueno, pues si queréis cerramos el debate y nada, daros las gracias a todos por venir y a todas por estar aquí y arriba hasta la cena. Así que está el baile antes, vale. Estupendo, pues nada, tenemos baile aquí que nos van a enseñar la Jota. Gracias.